Shut, Rabbi Yitzhak, Zaken, nos da el zehut desde tan lejos, darnos unas palabras de Jizuk, unas palabras de Sped. Yo solo quiero decir unas cortas palabritas. Estuve pensando en Shabbat. Algunos tuvieron el zehut de conocer a Yosef de más cerca, otros más de vista quizás, escuchar sobre él. Él tenía muchas cualidades especiales. Muchas cualidades especiales. De verdad, una persona muy especial, un gran corazón. Oer Torah. Toda su vida era buscar ayudar a los Lomdei Torah, buscar hacer Kiddushim. Él fue el que implementó los Kiddushim en la sinagoga donde yo rezo durante las mañanas de Shabbat, para que la gente pueda seguir estudiando Torah. Y él iba con sus pocos medios, iba y compraba el Kiddush y se dedicaba a eso. Mucha mesirut, abat azulat, amaba a todo el mundo, a su familia especialmente, la dedicación con la que se dedicaba a su esposa, a sus hijos. Si ponemos a contarnos tantas características que tenía, no vamos a terminar. Y estaba pensando, ¿cuál es el punto central de Yosef, de Joné Brajá? Que estas palabras sean de Ilun Ishmató. ¿Cuál es el punto central? ¿Qué es lo que lo caracterizaba? ¿Qué es lo que la fuente de todas estas midot? Algo tuvo que tener muy internamente que, si logramos entenderlo y un poquito internalizarlo, creo que saldremos con algo muy productivo en las manos. Y la respuesta la conseguí justamente este Shabbat, en el libro de Rav Pinchas Scheinberg. La pregunta famosa: Abraham manda a Eliezer a buscar una hija, una esposa para su hijo Yitzhak. Y le dice a Eliezer, lo hace jurar, le dice: no vayas a buscar una esposa de las hijas de Kenan, ¿sí? Va a buscar de mi familia. Y lo hace jurar. ¿Qué tiene tan especial Kenan? Si hablamos de las mujeres de Kenan, las mujeres usuales de Kenan, sabemos que los Kenanim eran pecadores, eran gente que estaba metida en mucha tumá. Pero dice el Ramban, incluso las hijas de Aner, Eshkol y Mamre, que eran los amigos cercanos de Abraham, incluso uno de ellos le dijo que haga el Brit Milá, que no tenga miedo de nadie, incluso ellas no quería agarrar. No solo eso, incluso la hija de Eliezer era su alumno predilecto, su alumno principal, no quería agarrarlo. La pregunta es, ¿qué tiene de grave el tema este? Dice el Ran, dice, Kenan tienen malas cualidades. En una realidad, los Kenanim tienen malas cualidades. También si los papás son buenos, pero dice el Ran que hay cualidades que se transmiten por los genes. Mamás, como así hay enfermedades que se transmiten por los genes, igual las cualidades. Entonces dice, no, Abraham no quería una muchacha con malas cualidades. Yo les pregunto, ¿qué pesa más? ¿Qué es más grave? ¿Una persona con gavá? ¿Sí? Él tiene que hacer abodat amidot con gavá, contra una persona obeda abodat zará, un idólatra, que decimos hayam mitá, que decimos yarek valiabor. ¿Qué es más grave? ¿Gavá o idólatra? ¿Qué significa eso? No tienen buenas midot. ¿Y a quién agarras? ¿A Rivka, la hija de Betuel? ¿Tal idólatra? ¿Cuál es el entendimiento de esto? Y en realidad, cuando uno piensa en Abraham, cuando uno piensa en emuná, uno asume y uno entiende que Abraham, ¿cómo llegó a toda su emuná? ¿Cómo llegó a todo su conocimiento de Hashem? Por la Hakirá tan fuerte, la investigación, el análisis de qué forma conocer a Hashem. Eso fue lo que lo trajo a Abraham. Pero podemos ver que en la realidad no funciona así. Hay gente muy inteligente, gente muy profunda y muy alejados de Hashem. En cambio, gente muy sencilla, en el buen sentido, que tiene mucha emuná. Fíjense como dice la Gemara en Masejet Hagigah, Darash Robe, dice, May dichtiv, may afu pe'amaich banealim bad nadiv. El pasuk que decimos, May afu pe'amaich banealim bad nadiv, en Shir HaShirim, dice, Kama naim ragleem shel Israel, beshaa sheolim la regel. Dice, qué hermosos son tus pasos con tus zapatos, hija del Nadiv, hija del generoso. ¿A quién se refiere? Dice, es Bat Israel. Bat Israel, el pueblo de Israel, cuando sube al regel, cuando sube los Shloshah Regalim, el Bet HaMikdash. ¿Y por qué se le llamó Bat Nadiv, hija del generoso? Dice, Bito shel Abraham Avinu. Abraham fue el generoso. Como dice el pasuk, Nedive amim neesafu am eloke Abraham. Dice Eloke Abraham, pero no dice Eloke Yitzhak y Jacob. Eloke Abraham.
Explica Rashi por qué. ¿Por qué Abraham se llamó Adiv, se llamó generoso? Al Shem Shenedabol Libo Leakir Bor'o. Escuchen esta frase. Al Shem Shenedabol Libo Leakir Bor'o. Su corazón fue generoso, fue dadivoso para conocer a Hashem. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, hace falta investigación, hace falta mucha jochma, mucho entendimiento para poder percibir lo que es Hashem, para entender lo que es Hashem. Pero hay un requisito clave y es primordial. Nadiv, una persona generosa. Una persona generosa, esa es la persona que puede percibir a Hashem. ¿Por qué es así? Explica Rav Scheinberg, para mí fue un hidush muy grande. Él dice que lo principal que nos impide de conocer la verdad, de conocer a Hashem, de acercarnos a Él, ¿qué es? Las negiot. Las negiot. Todos tenemos dificultades, todos tenemos incomodidades. No quiero conocer a Hashem porque eso significa que tengo que hacer tal cosa. No quiero acercarme más porque significa que eso me va a obligar a otra cosa. Y las negiot nos bloquean ese conocimiento, no queremos conocerlo. Y si una persona nadiv, una persona generosa, por teba, por naturaleza, ¿qué es lo que hace? Él pone al otro por delante de él. Quiere decir, el otro necesita ayuda, lo voy a ayudar. Pero las bolsas están muy pesadas, me voy a cansar, me voy a transpirar, están muy pesadas. No importa, el otro necesita ayuda. El otro necesita Birkur Jolim, pero el hospital está a 1 hora, no importa. Quiere decir, él pone la necesidad del otro por encima de sus propias negiot, de sus propios motivos. Y justamente ese es el basis. Dice, Abraham Avinu era nadiv. Era nadiv, él buscaba entregar a los demás, a costa de sí mismo también, a costa de su esfuerzo. Y eso fue lo que le permitió al final poder conocer a Hashem. Porque Nahón, Mehayev, te obliga, te genera un esfuerzo, te genera una responsabilidad. Pero estoy dispuesto a hacerlo, porque ya sé hacerlo con los demás también. Y pensando en esto dije, así era Yosef. O sea, yo creo que es el punto. Los que conocieron a Yosef, el corazón que él tenía era un corazón sin fin. Cómo ayudaba a cada uno, sin ningún tipo de términos, sin ningún tipo de condiciones. Él simplemente ayudaba. Y ese Nedibut Lev, viendo lo que está diciendo aquí Rav Pinchas Scheinberg, ese Nedibut Lev yo creo que es lo que lo llevó a todo lo demás. A su cercanía con Hashem, a su Abodat Amidot, a su Ahabat Torah, a su Mesirut. Todo lo que él hacía al final, la fuente era esto. Y para terminar, darle palabras al Rab, yo creo que el mensaje para nosotros, Yosef fue cercano nuestro, estudió nuestro Bet Midrash, dice la Gemara, cuando alguien falta, cuando alguien fallece dentro de un grupo, hay que hacer Heshbon HaNefesh, porque si fuéramos un poquito más meritorios, quizás eso no ocurriría. Y en general, los que no lo conocieron, los que no estuvieron en el grupo, pero en Bet Shemesh en general también, hay que hacer un poquito de Heshbon HaNefesh. Y si podemos agarrar este mensaje para nosotros y sentir la importancia del momento. Señores, estamos en un momento determinante. Lo que estamos viviendo no se ha vivido en la vida, yo creo. Es un momento de Gilui Hashem y de una apertura, de como vemos a Hashem tan increíble, que el que en este momento no agarra su corazón y lo abre para ser nadiv, para ser generoso y para aceptar la verdad y decir, aunque me cueste, lo voy a hacer, entonces, Imloach Shabe Matai. Que Bezrat Hashem, por el zehut de esto, hagamos pronto la Geburah Shlema. Amén. Shabbat a todos, Mevorach. Shabbat a todos. Es una responsabilidad gigante hablar ante un tzibur de Benet Torah. En primer lugar, dar las gracias a Rabbi Jacob por la invitación. Serán estas palabras Leilun Ishmat de Yosef Bechman. Para ser breve, en primer lugar, ustedes saben que en el Código Civil, en el español y en cualquier otro ordenamiento jurídico, incluso muy poco sofisticado, con la muerte se extingue la personalidad. Así reza el Código Civil español, es el que más conozco, pero... Están pidiendo más fuerte la... perdón. Entonces decía que en el Código Civil español, que es el que más conozco de cerca, y en cualquier otro ordenamiento jurídico anglosajón,
con la muerte se extingue la personalidad. En el judaísmo la muerte no extingue y no acaba absolutamente nada. Simplemente la muerte es una separación que desde siempre sabemos que va a ocurrir, un divorcio entre dos elementos que han convivido, que han coexistido y que han sido socios para un fin común. Simplemente la muerte lo que hace es separar a esos dos elementos, que repito, convivieron los años que Dios quiso, con el propósito que todos sabemos, y nada más. Quiere decir que cuando hablamos de Yosef, como todos aquellos que nos dejaron y nos están dejando, nunca decimos que fue, decimos que es, porque lo que fue es. La única diferencia entre él y nosotros es que nosotros tenemos todavía la opción y él ya no la tiene. Pero cuando digo la única, lo digo con una determinación y contundencia que no solo estáis viendo que es la que pienso y siento, sino que es la que establece los principios básicos del judaísmo. Por tanto, repito, la muerte no extingue ninguna personalidad, todo lo contrario. La personalidad, hasta donde fue, hasta el día en el que se produce ese divorcio de dos elementos, cuerpo y alma. El cuerpo lo tenemos delante y el alma, que es la personalidad, que es donde reside la personalidad, se queda, por supuesto que en otra dimensión, pero jamás desaparece. Por tanto, como primer punto de lo que pretendía transmitirles, es que la muerte, Haz Shalom, decir que extingue o que aquí acaba algo, en el judaísmo, en la Torá, eso no es así, y eso vulneraría el principio básico de Ashra'at Neshama, de Ashra'at personalidad, después del simplemente, repito, divorcio de dos elementos. Según escucho de Rabbi Yaakov, pionero en lo que tenía que ver con Torá, con un valor extraordinario hacia los valores de la Torá, con una sonrisa hacia todos, Ahavat Israel, padre y esposo entregado, empeñado en que su familia estuviera al nivel de Torá que exigía Eretz Israel, y con un corazón entregado a la Torá por encima de sus posibilidades económicas. Pero por cuanto que ustedes lo conocían más, yo voy a pasar a intentar transmitir uno o dos mensajes para intentar que fortalezcamos nuestro judaísmo, nuestra Ahavat Hashem, nuestra Avodat Hashem, que tan crítica se ha vuelto en el último mes. ¿Qué ocurre cuando nos pasa algo? Es decir, no hay ningún Yehudí que pueda decir que no le pasa nada una o 2 semanas. Cada semana o cada 2 semanas algo nos pasa. Normalmente algo que tiene que ver con nuestro entorno, pero 1 o 2 semanas máximo. Y así rezaba David Amelech: no me abandones ni 1 ni 2 semanas, porque eso significa que te has olvidado de mí. En consecuencia, cada semana, cada 2 semanas, algo nos ocurre. Más pequeño, quiere decir, que duele más, que duele menos. Cuando a alguien le ocurre algo, incluso que sea también muy grandilocuente, como el fallecimiento de alguien o de un ser querido. Cuando nos ocurre cualquier cosa, nuestra mente empieza a imaginar el pasado, el presente y el futuro. Es decir, ¿por qué me ha ocurrido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué salida le veo? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Es decir, la carga eléctrica de nuestra mente se pone a funcionar hasta tal punto que cuando es algo que nos preocupa en demasía, incluso nuestro cuerpo empieza a manifestarse. Es decir, sube la tensión, el corazón empieza a latir un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica de nuestra mente empieza a dar un poquito más de gas.
entre todas las opciones que se nos ocurren, de por qué pasó, de qué debo hacer, de qué es lo que me pasa, de cómo lo soluciono, y de todas las miles de opciones que se nos ocurren, hay una que incluso que se nos ocurre, no es la que agarramos con toda la fuerza. Y es la realidad, y no solo la realidad, sino es la base del judaísmo, y no solo la base del judaísmo, sino es el principio fundamental de todos los principios de nuestra vida, que es, esto es una prueba, esto es un nisayón. Y es verdad que, aunque se nos ocurre, debiera ser la única idea con la que nos quedáramos. Olvidarnos, quiere decir, dejar un poco más aparte de lo que dejamos, el por qué, el para qué, y centrarnos en la realidad. Esto es una prueba. ¿Qué significa prueba? Cuando ocurre, quiere decir, cuando nosotros sentimos la prueba, es cuando sentimos el dolor de que algo hemos perdido. Desde un ser querido, pasando por un amigo, hasta nuestra tranquilidad. Es decir, incluso que perdemos nuestra tranquilidad diaria, o lo que pretendemos, que es estar tranquilos, que es lo que precisamente Dios no quiere que estemos. Cuando perdemos la tranquilidad, cuando perdemos algo, sea lo que sea, desde dinero a un ser querido, pasando por nuestra tranquilidad o cualquier otra cosa que sintamos, ahí es cuando viene la prueba. Ahí es cuando creemos que llegó la prueba. Pero Iov, que es el símbolo máximo en la Torá, el símbolo más intenso del sufrimiento, del dolor, nos deja una frase que no solo que es célebre, sino que debiera ser la piedra angular de nuestra vida. Todos conocen el pasuk. Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Hashem Meborach. Fíjense bien. Cuando una persona, quiere decir, este pasuk es el que siempre escuchamos en momentos difíciles, Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Hashem Meborach. Dios dio, Dios tomó, Yehi Shem Hashem Meborach. Solo empieza a resonar en nosotros cuando perdemos algo. No cuando Hashem Natan, sino cuando Hashem Lakach. Es decir, cuando sentimos la pérdida de sea lo que sea, cuando sentimos la pérdida, es decir, cuando Hashem Lakach, cuando Hashem nos lo retira, entonces ahí empezamos a sentir que teníamos algo. No solo que teníamos algo, sino que ahí empieza la prueba. Dice Rabbi Yeruham de Mir, un yesod extraordinario. El Yehi Shem Hashem Meborach no solo va al Hashem Lakach. Es verdad que aparece en nosotros cuando Hashem Lakach. Entonces decimos Yehi Shem Hashem Meborach. Dice Rabbi Yeruham, no solo que debiera aparecer en el Hashem Natan. Y abro un paréntesis. Hace 22 años en Madrid, debajo de la oficina que yo tenía, había un chico de color negrito que puso una mesita y que se puso a vender café. Ponía en el letrero café 1 euro. Entonces yo pasé con la equipa el primer día. Entonces me dijo, ¿quiere un café? No, pero me dio manzía, me dio sentimiento. Entonces le di el euro, pero no le cogí el café. Muchas gracias. Al día siguiente pasé otra vez, se me queda mirando, entonces saqué otro euro del bolsillo y se lo di. ¿Quiere café? No hace falta. Muchas gracias. Así, no recuerdo cuántos días, pero por cuanto que es una historia que le repito a mis hijos continuamente, entonces puede ser, quiere decir, recuerdo que pudieran ser 20 días,
un mes, 40 días más o menos. Es decir, sobre un mes, todos los días le di €1, todos los días no le cogí el café, todos los días. Incluso cuando pasaba así, un poco despistado, me miraba, entendía. Un día le doy €1, el último día le doy €1 y sigo. Sigo para adelante, me encuentro con los compañeros de la oficina y siento que alguien me toca me toca aquí en la espalda, me toca aquí en el hombro. ¿Quién es? Me doy la vuelta, ¿quién es? Le grito. Me dice, ¿no has visto? No, ¿a qué te refieres? Me dice, ha subido 1.50. Sí, está en el letrero, ¿no lo has visto? ¿Cómo? Sí, 1.50. Saqué 50 céntimos, ya no le di más. Saqué 50 euros, se lo di. 50 céntimos se lo di. Ahora les pido que no cierren los ojos, pero sí que se metan 30 segundos dentro de ustedes para entender que yo tengo un negrito aquí desde hace 48 años. Aquí dentro. Porque entiendo que lo que tengo es imperativo e imperioso tenerlo. Cuando me lo quitan, entonces empiezo a preguntar por qué me lo quitan. Pero cuando me lo dieron, ni se me ocurre preguntar, y mucho menos con el énfasis que pongo cuando me lo quitan, por qué me lo dieron. Pero ni siquiera según Rabbi Yeruham, ni siquiera es el pshat en el pasuk. Hashem Natan, Hashem Lakach, dice Rabbi Yeruham, pensamos que es que el Yehishem Hashem Meborach no va solo al Hashem Lakach. También al Hashem Lakach, quiere decir, cuando te dio el padre, cuando te dio el hijo, cuando te dio el hermano, cuando te dio la parnasá, cuando te dio la salud, etcétera, etcétera, también Yehishem Hashem Meborach. Dice Rabbi Yeruham que ese no es el pshat en el pasuk. El pshat en el pasuk, escuchen bien, e intenten llegar a la profundidad de Rabbi Yeruham. El pshat es así. Hashem Natan, Hashem Lakach es una misma cosa. No son dos cosas separadas. No son dos compartimentos estancos. Cuando usted recibe algo, no hay yo recibí y después me lo quitaron. No es así. Hay Hashem Natan, Hashem Lakach. Las dos cosas forman parte de un todo, que ese todo es Yehishem Hashem Meborach Me'atav. Quiero decir, dice Rabbi Yeruham, pone un ejemplo y con esto lo van a entender. Cuando yo doy un caramelo a un niño con el único propósito de quitárselo. Repito. Cuando doy un caramelo al niño con el único propósito de quitárselo otra vez. Para ver cómo reacciona cuando se lo doy y sobre todo para ver cómo reacciona cuando se lo quito. Cuando yo quiero solo eso. El niño cuando recibe el caramelo, ¿qué está pensando? Me voy a comer el caramelo. Y cuando se lo quito, ¿qué está pensando? No entiendo por qué me lo quitas. Pero cuando mi propósito es solo probarle, es decir, yo sé que él no se lo va a comer. Yo no sé. Solo se lo voy a dar un momento para quitárselo. 2 momentos después, eso se llama prueba. Y eso se llama, dice Rabbi Yeruham, eso se llama cada prueba de nuestra vida. Cuando Hashem nos da algo, sea lo que sea, todo lo que Hashem nos da, la mayoría de los casos es para saber cómo reaccionamos cuando lo tenemos y cuando nos lo quitan. Eso es Yehishem Hashem Meborach. Es una visión nueva sobre todo. Repito, no es igual que tengo que gritar por qué cuando me lo quitó, debo gritar por qué cuando me lo dio. Ni siquiera eso. Es más, mucho más. Todo es una prueba. Todo es una prueba significa que cuando me lo está dando, él me está probando, no quiere que lo tenga. Él me lo está dando para quitármelo otra vez. Para ver cómo vivo con él, para ver cómo vivo con la cosa y para ver cómo vivo cuando me la quite. Las dos cosas, Hashem Natan, Hashem Lakach, no es Hashem Natan y Hashem Lakach, Hashem Natan, Hashem Lakach, y Yehishem Hashem Meborach Me'atav Ve'olam. Miren, como esta noche tratamos del dolor que supone perder a una persona, aunque
lo hayamos perdido hace ya hace casi un año. Les quería explicar que si hay dos cosas diametralmente opuestas, quiero decir, todos intentamos erradamente comparar la Torá con otras cosas. La Torá con la economía, la Torá con el derecho, la Torá con la filosofía, la Torá con la psicología, y podemos hacerlo. Con una cosa no podemos hacerlo, porque si hay dos cosas que son per se diametralmente opuestas, es la psicología con la Torá. Todos hablan de la psicología de la Torá. Puede ser que haya psicología en la Torá, si se le puede llamar así. Pero si hay dos elementos diametralmente opuestos, es la psicología con la Torá. Se lo voy a demostrar. La Torá dice, ustedes saben, que la Torá, en todo Parashat Shemot, Hashem le dice a Moshe Rabbenu que vamos a sacar al pueblo judío de Egipto, ¿verdad? Eso saben. Y toda la Parashat Shemot, que son unos cuantos años, y son unas cuantas idas y venidas de Hashem con Moshe, concluye con dos pesukim que son, además de gravísimos, fortísimos. De hecho, nadie se ha atrevido ni se va a atrever en la Torá, y esta va a ser la primera y la última vez que alguien se atreva a hablar con Dios de esta manera. Vayashov Moshe el Hashem, Sof Parashat Shemot. Vayomar Hashem, Lama hareota la'am hazeh. Lama hareota la'am hazeh. Lama hazeh shelachtani. Dos preguntas. ¿Por qué estás haciendo mal? ¿Por qué estás causando daño a este pueblo? ¿Por qué estás provocando dolor? Lama hareota la'am hazeh. Lama hazeh shelachtani. ¿Y para qué me manda? Umeazbati el Paró, desde que empecé a venir a Paró, desde que me enviaste, le daber bishmeja, para hablar en tu nombre, Herá la'am hazeh. No ha habido solo, sino abundamiento de mal, más dolor, veatzelo y salta de tameja, y salvar. No has salvado a tu pueblo, no has salvado a tu pueblo. Todos saben, porque estoy hablando con Benet Torah, todos saben cómo acaba esta historia. Cómo acaba Hashem medaber ito kashot, fuerte, muy fuerte. Y así empieza la parashá siguiente. Todos saben, Rashi. Pero repito, Moshe se mete con el dolor causado al pueblo. Entonces, quiere decir, esto no es nuevo. Moshe, ¿cuál es la primera escena? Ustedes imagínense, Leavdil, la primera escena de una película. La primera escena. Y la primera escena, quiere decir, se llama Moshe Rabbenu, que es Moshe Rabbenu, que es el motivo por el que estamos aquí todos hoy. Ese Moshe Rabbenu, ¿saben cuál es la primera escena de Moshe Rabbenu en la Torá? ¿Saben cuál es? El principio de Parashat Shemot. Es Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu de Cálculo Gesed, Cálculo Avat Israel. ¿Saben cuál es la primera escena? ¿Se acuerdan o no? Sean valientes. El bebé. No. El río. Sí, eso es escena con música. Digo, la primera escena. Cuando matan a los Sí. egipcios. La primera escena de nuestro líder. ¿Saben cuál es? Darbeando, matando a uno. Matando al egipcio. ¿Por qué? Porque tiene corazón. Vayar vesiglotam. No pudo tenía corazón. Sentía el dolor del otro. Escuchen bien. Sentía el dolor del otro, y no solo que sentía el dolor del otro, sino que sentía la necesidad de salir para proteger al otro y para que el otro no sintiera dolor. Y así termina la parashá. Vayashov Moshe el Hashem vayomar lama hareota la'am hazeh. No puedo soportar que el pueblo de Israel siga con este dolor. ¿El dolor dónde está? ¿Aquí o aquí?
Aquí, ¿verdad? El dolor es un pensamiento, es un sentimiento. Es un sentimiento. Moshe no puede soportar que el pueblo siga sufriendo. Dios le habla claro, contundente, y le dice: el dolor, escuchen bien, porque esto es para nuestra vida. Nosotros estamos rodeados de dolor. Nosotros vivimos con dolor y escapamos del dolor, y ese es nuestro día a día. Le dice Dios: un momentito. Con el dolor no te metas, porque el dolor, si está puesto, está bien puesto. No vuelves a hablar del dolor. Es decir, puedes hablarme así si quieres, en este tono. Pero el fondo de la cuestión, que es el dolor que yo envío al pueblo de Israel, es decir, como pueblo y a cada uno de nosotros, todos los dolores con los que nos enfrentamos día a día, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras circunstancias, en el pueblo judío. El dolor está bien puesto y aquí nadie se mete con el sentimiento. Hasta tal punto que a partir de ahora y hasta que termine la Torá, a partir de ahora y en los próximos capítulos, es decir, a partir de Parashat Shemot, Vaerá, pueden comprobarlo, pueden abrir el Humash y pasar pasuk por pasuk. Moshe Rabbenu entiende que el dolor tiene un propósito. La psicología, incluso la moderna, no solo Freud, conductismo, absolutamente todas las corrientes hasta el día de hoy, lo que intentan es eliminar el dolor. Lo que Moshe Rabbenu erró. Moshe Rabbenu le dice a Dios: para con el dolor, es imposible de soportar tanto dolor. Y eso es lo que la psicología quiere: quitar el dolor, aliviar el dolor, analgésico del dolor. A partir de ahora, el discurso de Moshe Rabbenu cambia radicalmente. Nunca más va a hablar de dolor, siempre va a hablar Vetavdun et Hashem, Vetavdun et Elokim al Araze. Avodat Hashem. Quiere decir, mientras que la psicología trata, hasta hoy en día, los mejores profesores, los que quieran, siéntenmelos delante, lo que buscan es aplacar el dolor, reducir el dolor, mitigar el dolor. Hashem le dice a Moshe: el dolor está bien puesto. Si sientes dolor, ese es un síntoma, el dolor es un síntoma de que algo no va bien. Como el dolor corporal. Ustedes saben que el dolor, ¿hay algún médico? El dolor corporal es simplemente una señal de que hay algo que no está bien. Pero nadie se ocupa del dolor como objetivo final. El dolor significa que hay algo que no funciona bien. Ocúpate de lo que no funciona bien, no solo del dolor. La fiebre, ¿es buena o mala? Es buena. Es incómoda, pero es buena. La fiebre el dolor supone que hay algo que no está funcionando bien. ¿Dónde? Cuando hay fiebre en el cuerpo, cuando hay dolor aquí, que es lo que sentimos continuamente todos nosotros, es que hay algo que no funciona. ¿Dónde? Si hay algo aquí que no funciona, si tengo dolor, incluso desde el más pequeño hasta el más grande, si siento dolor, ojo, sobre todo, señores, el dolor es el preludio del enfado. Ustedes me pueden decir: no, yo no siento dolor, porque yo paso de todo. Pero ustedes, ninguno me va a decir, y si no voy a preguntar a la otra parte de la sala, si nunca se han enfadado. Porque cuando uno se enfada es porque tiene dolor. Y cuando uno tiene miedo es porque tiene miedo al dolor. Uno no tiene miedo a caerse por la escalera. Uno tiene miedo a romperse la pierna. Y tampoco a romperse la pierna. Uno tiene miedo al dolor de romperse la pierna si se cae por la escalera. Por lo tanto, todos los sentimientos, toda nuestra vida gira en torno a un sentimiento madre de todos: Arba Bot Regashot, a Keev, a Pajad, a Kas, a Nituk. Y la madre de todos los sentimientos es el dolor. Y si hay algo por lo que siento dolor, es porque Dios está mandando una realidad que es nuestra realidad,
que no viene para ser cambiada, sino para cambiarme, que no viene para ser cambiada, la realidad no viene para ser cambiada. Ese es el grito de Hashem a Moshe. No te metas con el dolor, no te metas con la realidad está bien, la Metziut está bien, los acontecimientos están bien porque todos vienen de mí. Por tanto, no te metas con el dolor. Lo único que puedes hacer es entender que el dolor viene a decir que hay algo que no va bien. Si hay algo aquí que no va bien, significa Shani Oved Lo Et Hashem. Shani Oved Lo Et Hashem. Por tanto, ocúpate de que el pueblo de Israel haga Avodat Hashem. Y por tanto, desde ese momento hasta el final de la Torah, solo Moshe Rabbeinu va a hablar y perseguir y volverse loco e intentar convencernos hasta hoy en día, que es lo que yo también estoy haciendo con ustedes, de servir a Dios. Porque en el momento en el que sirves a Dios, desaparece el dolor, pase lo que pase. Por ejemplo, es un ejemplo pequeño, porque no me conocen, pero hay personas que no tener pelo les molesta mucho, les duele. Entonces buscan soluciones, empiezan con minoxidil, primero al 3, después al 5%, no funciona, buscan tener más pelo por aquí para ponérselo para este lado, se les va con el viento para de nuevo al otro lado. Buscan en Turquía, que dicen que hay unos injertos maravillosos por cualquier precio. Desde luego les voy a decir algo. Si a mí me doliera ser calvo, yo no podría decir la palabra calvo. Mejor dicho, ustedes me preguntan hace 25 o 30 años, oye, si tú fueras calvo algún día, ¿buscarías remedios? Por supuesto que sí, además que yo no me voy a quedar calvo, aunque mi padre lo es y mi abuelo lo era. Yo no voy a quedar calvo. Si a mí me doliera, yo no podría hablar de esto y mucho menos quitarme el sombrero. Ahí me quedo con el sombrero hasta que me vaya otra vez al coche. ¿Por qué no me duele? ¿Porque no me duele o porque pienso algo distinto? Es decir, si yo pienso que yo soy mi cuerpo y que tener pelo es más importante para mi cuerpo o para mi apariencia, que yo soy mi apariencia y que cuanto más apariencia tengo, más soy y cuanto menos soy, ¿esto cómo se llama? Avodat Hashem, lo contrario, ¿verdad? Si me doliera, es que yo pienso que yo soy mi cuerpo y que mi cuerpo depende de mi apariencia y que yo dependo de mi apariencia y que tener pelo, más pelo, más apariencia. ¿Por qué? No sé por qué. Ahora vamos a entrar en el por qué. Quiere decir que cuando uno siente dolor, el que sea, incluso este, que es nimio, pequeñísimo, es porque ves Avodat Zarah. Perdón, Avodat Zarah no es idolatría. Es Avodá, es una Avodá distinta. Zarah es simplemente distinta, no es prosternarse ante una cruz. Avodá Zarah es todo lo que no es Avodat Hashem. Pero cuando uno entiende que uno no es su cuerpo y que su pelo no mosif nada a su erech, a su valor, eso se llama Avodat Hashem. Por eso no me duele. Desde ahí hasta cualquier cosa. Cada cosa que les molesta en casa, cada vez que el niño, después de que le has dicho 6 veces, o 60, o 6.000, que no toque el vaso de Coca-Cola, lo tira, eso que se llama dolor y provoca enfado, eso es porque ustedes, yo primero, estamos en un camino errado. ¿Qué te duele? Te duele que no tienes control. ¿Quién te dijo que tenías que tener control? Tú. ¿Quién te dice Shata Sholeta la Olam? Shata Manhig, Shata Menael la Olam? Mi amar leja etze? No sé. Vamos a ver quién lo dice. Y con esto termino, Rabbi Yaakov. Está escrito en la Torah algo que yo diría que si no, el que no sepa Rashi, la próxima vez que pasemos por Parashat Bereshit, les invito a todos a que paren al Baal Koré porque debe haber un error gramatical en la Torah. No puede ser que la Torah dice esto. Y no puede ser que la Torah dice esto y que todos nos lo traguemos. No puede ser.
Dice la Torah en Parashat Bereshit. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? ¿Hay alguien que oye con el tacto? ¿Hay alguien que oye con el tacto? ¿Hay alguien que ve con el oído? Se ríen, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguien que ve con...? ¿Eh? ¿Quién no ve? No. ¿Hay alguien que ve? El sentido de la vista. ¿Puede ser desde el oído? No, ¿verdad? Ok. Escuche lo que dice la Torah. Ustedes saben que había uno que se llamaba Adam Arishon. Había otra que se llamaba Javá. Y había uno que se llamaba el Nahash, que no vea la que lió. Dice la Torah. Estoy leyendo la Torah, ¿eh? Vatere, ¿qué es Vatere? Y vio. Aisha. Quitó Baetz de Mahal. Y vio la mujer que el fruto estaba rico. Hay que hacer así. Para. Lo dejo al balcón, hay que parar, criatura. Vatere Aisha quitó Baetz de Mahal. Vatere, ustedes ven una papaya por primera vez. Ustedes pueden decir, yo veo que está rica. Ustedes no. Un árabe tampoco. Pero la Torah, que nosotros nos podemos equivocar. Tiene pinta, sí, tiene pinta. Pero la Torah dice Vatere Aisha, Vatere. ¿Sabes qué es Vatere? Como cuando yo digo, como cuando todos decimos, yo lo he visto. Quiere decir, si hay algo que hemos escuchado, no sé, lo he escuchado bien o no lo he escuchado bien. ¿Lo he olido bien o no lo he oído bien? ¿Sí? Hoy todo el mundo. ¿He escuchado una sirena o no he escuchado una sirena? Pero ver, uno dice, yo lo he visto con mis propios ojos. Y cuando yo veo algo con mis propios ojos, nadie me va a convencer de lo contrario. Como dicen en hebreo, Ba'enaim ha'basariot sheli. Lo he visto con mis ojos. Javá vio con sus ojos que el fruto estaba bueno. Lo vio con sus ojos porque lo dice la Torah. Es verdad que nosotros no tenemos valor de parar la Torah, pero Rashi sí lo hizo. Y Rashi salta, Rashi no se lo traga. Y escucha lo que dice Rashi. Leo Rashi nada más, Vatere Aisha, Rashi peor todavía. Como dicen en Marruecos, peor y más negro. Vatere Aisha, Ra'ata, ¿qué es Ra'ata? Vio de Baram Shel Nahash. Peor todavía. Vio las palabras de la serpiente. ¿Ver palabras? Peor todavía. Dice Rav Eliashiv, Zichrono Libraja, y con esto termino. Dice Rav Eliashiv, cuando uno escucha algo y todavía no ha escuchado nada en contra, cuando uno escucha algo, él ya está viendo lo que ha escuchado. Lo está viendo con sus ojos. Aunque no lo ha visto todavía, pero lo ha escuchado. Esto se llama, dice Rav Eliashiv, esto se llama propaganda. Esto se llama publicidad. Esto se llama prensa. Esto se llama artículos de opinión. Esto se llaman vídeos. Esto se llama todo lo que el mundo ve. Cómo nos hemos tragado, cómo lo que hemos escuchado, estamos tan seguros de ello que lo vemos con nuestros propios ojos. Por tanto, aquel que piensa que Dios da para mí, porque el mundo entero trata de tener. Aquel que piensa que lo que tengo es porque debo tenerlo. Y si Dios me lo quita, entonces tengo que poner el grito en el cielo, porque Dios me lo quita. Porque yo entiendo, porque alguien me ha contado, porque el mundo me está convenciendo de que esto se trata de tener cosas. No de tener y de perderlas. No de Hashem Natan y Hashem Lakach. ¿Y quién me ha dicho esto?
seguro que no Abraham Avinu, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe, ni Yoshua, ni Abaye, ni Rabba, ni Robe. Ninguno de ellos me lo ha dicho. Alguien me lo ha dicho de ahí fuera y yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Y estoy dispuesto a certificar y a defender ante quien sea que de esto se trata la vida. 1. 2. El que te ha dicho que tú tienes que tener control sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus sentimientos, sobre tu familia, sobre tu parnasá. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Mi amarle Hakiar. ¿Quién te ha convencido? ¿Quién te está convenciendo de que tú manejas el mundo? De que si hay algo que no sale como tú pensaste que tenía que salir, entonces eso te afecta. ¿Quién te está convenciendo de eso? Cuando uno entiende desde el principio, y esto se llama Avodat Hashem, y esto es lo que Hashem le dijo a Moshe, cuando te pasa algo y te duele, tienes que entender que hay algo aquí que no va bien. Sustituye suprimir el dolor, sustituye la pastilla del dolor por la pastilla que se llama Avodat Hashem. Hashem Menael et Haolam. Yo siempre pensé, y con esto sí que termino, yo siempre pensé en esta frase, y esta es la que me ayudó muchos años, y me di cuenta que es una frase también errónea. Siempre dije, Hashem Menael et Haolam. Dios dirige el mundo, ¿no? Entonces, yo quiero dirigir el mundo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y yo quiero que ocurra lo que yo creo que es lo mejor que tiene que ocurrir. Lógicamente, lo que yo creo que tiene que ocurrir es lo que es cómodo para mí. Y Dios dice lo que tiene que ocurrir es lo que es bueno para ti. ¿Quién dice que tengo que vivir según la comodidad y no según lo bueno? El Nahash. Todos estos que me dicen que tengo que comprar esto y tengo que ir aquí, y si no voy, y si no tengo esto, entonces no soy nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Yo siempre pensé, Hashem Menael et Haolam. Y eso es lo que me ayudaba a no enfadarme, a no sentir dolor, a no sentir miedos. Hashem Menael et Haolam. Hasta que entendí que todavía me faltaba algo. Y eso que me faltaba, ahora entiendo que lo vivo desde donde estoy, habiendo sustituido esa frase de Hashem Menael et Haolam. Y es que Hashem no Menael et Haolam. Miren, en derecho mercantil hay dos figuras. Hay la figura del socio y hay la figura del administrador. En Latinoamérica es el director, ¿verdad? Hay el socio, hay la sociedad, que está compuesta por los socios son los dueños de la sociedad. Y hay el director, el que Menael et Hebra. ¿Y cuántos años le dije a Dios que Él era el director de mi empresa? Atá Menael et Haolam. ¿Qué significa que? Atá Menael et Haolam, que yo quiero. Yo soy el socio, yo soy el dueño del mundo, o por lo menos de mi vida, de mi mujer, mis hijos, mi padre, mi parnasá, mi estudio, mi... Atá Menael. Hashem lo Menael et Haolam. Haolam shelo. כמובן. שאם העולם שלו, אז הוא מנהל את העולם שלו. De hecho, ¿hay algo que no es suyo? ¿Cuántas veces yo digo al día, esto es mío? Desde que tengo 3 años, 2 años y medio, hasta el día de hoy que tengo 48, ¿cuántas veces digo y pienso al día, זה שלי? Igual que mi hijo que tiene 2 años y medio, igual. זה שלי. ¿Saben qué es? Y toda nuestra vida gira en torno a eso, todos nuestros dolores giran en torno a eso, nuestros miedos, nuestros sentimientos negativos, sobre todo, y por encima de todo el sentimiento de enfado, dependen de esto, de Sheli. Yo les pregunto, no a ustedes, a su esposa para no herirles. La esposa hacen chul, a Dafina, Jamín, hacen. Y ella que dice, es mi adafina, ¿no? Yo hago mi adafina con dat, yo hago mi adafina, ¿no? Mi adafina. Yo le pregunto, ¿qué han hecho usted para ahí? ¿Qué ha hecho usted para la adafina? Primera pregunta, ¿tiene patatas? Sí. ¿De dónde viene esa patata? Del mercado. ¿Usted puso en la tierra el joven necesario para que la patata crezca? No.
¿Usted hizo llover? No. ¿Usted recogió la patata? Tampoco. ¿La cubrió de esa película fina para que la patata se mantenga? Tampoco. ¿Y la carne? ¿Usted hizo al animal? No. ¿Le hizo guidín, bazar? Tampoco. ¿Y qué ha hecho usted por su hada fina? Removerla 4 veces la olla, eso se llama suyo, eso se llama mío. Eso se llama mío. Mi pregunta que me hago todos los días es: ¿cuántas veces yo digo al cabo del día mi vida? 24, si no en el consciente, en el subconsciente, 24 horas, mi vida. ¿Yo qué he hecho por mi vida? ¿Cómo la he tejido? ¿Cómo la he fabricado? ¿Cómo he fabricado mi cuerpo? Mi uña, mis tendones, ¿Cómo? ¿Y cómo he hecho mi alma? ¿Cómo he hecho mi vida? ¿Cómo he hecho mi personalidad? Y todavía se llama mi vida. Aquel que sigue, esto es mío, y mío, y mío, y mío, y esta es mi vida, pronto va a estar patura por ese tefilín. Lo normal, ¿qué es tuyo? Te lo pusieron a la fuerza, te lo van a quitar cuando ellos digan, cuando él diga. Quiere decir que como máximo es un picador, y tú sigues diciendo esto es mío, y mío, y mío. Hashem puso. La Gemara dice que cuando una persona hace un neder de que no va a dormir más de 3 días, ¿el neder funciona o no funciona? No funciona. ¿Por qué? Una persona que no come 15 días, ¿qué le pasa? 15, 20 días, un mes, o que no bebe, ¿qué le pasa? Muere. Se muere. Una persona que no duerme 3 días, ¿qué le pasa? Se muere con esto. ¿Perdón? Se muere. No. No Duerme. se muere. Se Se duerme. Una persona que no duerme 3 días se duerme. ¿Por qué? Porque en la Torah hay una cosa que se llama Hazaká. ¿Cuál es el número de la Hazaká? 3. Si yo tengo mi Neshama 3 días dentro de mi cuerpo, al cuarto le digo a Hashem, lo siento mucho, esto es mío. 3 días Hazaká. 3 días. Al cuarto tengo el derecho en la Torah de decirle, esto es mío, 3 días. Por eso Hashem puso máximo 3 días devuelve el alma, para que entienda que esto no es tuyo, tu personalidad no es tuyo, tu vida no es tuya, tu neshama no es tuya, tu cuerpo no es tuyo. Es simplemente un depósito que sirve para estar asociado con el cuerpo, que es lo que nos permite hacer Avodat Hashem. Solo Avodat Hashem. Una persona que no se siente bien tiene que buscar en la Torah, en el Limud Torah, que es lo que transforma los pensamientos de Avodat Zarah en pensamientos de Avodat Hashem, y por tanto esto es una invitación para que aumenten en el Limud Torah, que es la única manera de sentirse mejor. Bekaja, Nelech Yashar Laolam Haba. Shavuot Tov.